Hola, en esta píldora de conocimiento vamos a desarrollar el núcleo del modelo ISLM de economía abierta, que es definir el equilibrio externo. El equilibrio externo implica que la balanza de saldos está equilibrada, es decir, en nuestro caso, que la suma de la balanza comercial más los movimientos de capital debe ser cero. Eso es lo que vamos a definir. Lo que pasa es que ahora tenemos que saber qué es lo que determina tanto la balanza comercial como los movimientos de capital. Voy a comenzar hablando de la balanza comercial. ¿Vale? De la balanza comercial. Bueno, la balanza comercial, por definición, es la diferencia de las exportaciones menos las importaciones. Tenemos que ser conscientes que estamos hablando, lo sabéis, no solamente de bienes, es bienes y servicios. Por ejemplo, si nosotros vendemos naranjas al exterior, eso es una exportación. Si vienen turistas ingleses a Baleares, eso es una exportación de servicios. Importaciones, si compramos tecnología coreana, un ordenador coreano, eso es una importación. Si nos vamos de vacaciones a Noruega, a Sri Lanka o a Nepal, eso es una importación de servicios de turismo. Por tanto, el concepto amplio de que estamos hablando de saldos, de movimientos, de compras y ventas de bienes y de servicios. Bien, las exportaciones las vamos a representar con la letra X, las importaciones con la letra X asterisco. ¿De qué dependen las exportaciones? Bueno, las exportaciones van a depender positivamente del tipo de cambio efectivo real, donde esto es un parámetro que representa positivo, que representa la sensibilidad de las exportaciones respecto del tipo de cambio efectivo real. ¿Por qué? Porque esto representa la competitividad. Cuanto más competitivos seamos, más exportamos. Van a depender positivamente de la renta extranjera. El denominado efecto locomotora que habréis oído algunas veces de otros países, si en nuestro entorno crecen, nosotros vamos a venderles más, lo cual va a hacer que nuestras exportaciones sean mayores. Y después hay una serie de otras variables que pueden incidir, como por ejemplo la política arancelaria o algún otro tipo de considerando, que vamos a meterlo dentro de un parámetro autónomo, las exportaciones autónomas, para referenciar que hay otros condicionantes aparte de la competitividad y de la renta exterior que puede hacer que las exportaciones mejoren. ¿Vale? Con respecto a las importaciones, exactamente lo mismo, va a haber un componente autónomo. Sabemos que las importaciones van a depender negativamente del tipo de cambio real, porque cuanto mayor sea el tipo de cambio efectivo real, más competitivos somos, cuanto más competitivos seamos, menos importamos, y va a depender positivamente de la renta nacional. Cuanto mayor es la renta de nuestra economía, más importamos. Cuanto más ricos somos, en lugar de comprar coches producidos aquí, compramos coches producidos fuera. Es algo normal. Bien, para construir el saldo de la balanza comercial sería la diferencia de las exportaciones menos las importaciones. Y por tanto tendría esta expresión. Bien, esto será el componente autónomo de la balanza comercial, que voy a considerar que es positivo. No tiene por qué ser positivo, pero voy a suponer que es positivo. Esto sería la dependencia de la balanza comercial respecto al tipo de cambio. Es positivo, sabiendo una cuestión, y me vais a permitir que me pare un momentito en esto. Está claro que cuanto mayor sea el tipo de cambio, más competitivos somos, y por tanto aumenta el número de exportaciones, disminuye el número de importaciones. Pero también es verdad que cuanto mayor sea el tipo de cambio, más valen las importaciones que tengamos que comprar. Por ejemplo, el petróleo lo tenemos que comprar sí o sí y hay que pagarlo y nos cuesta más dinero. ¿Qué sucede? Sucede que se demuestra que las economías desarrolladas, bajo determinadas condiciones de elasticidad de la demanda y la oferta con respecto al tipo de cambio, se demuestra que esto es positivo. Y por tanto, voy a referenciar siempre como que el efecto del tipo de cambio sobre la balanza comercial es inequívocamente positivo. Y después tendríamos esas variables, con lo que tendré que la expresión de la balanza comercial es el componente autónomo más su sensibilidad con respecto del tipo de cambio, más su dependencia respecto de la renta extranjera, menos su dependencia respecto de la renta nacional. Esto es la expresión de la balanza comercial. Voy a la segunda parte. Los movimientos de capital. K. Movimientos de capital. Bien. El saldo neto de los movimientos de capital. Esto no es otra cosa que la diferencia de las entradas de capital
menos las salidas de capital. Bien, ¿de qué depende esto? Los movimientos de capital, entenderlo como la compra o venta de acciones en el interior, en el exterior, la compra o venta de títulos, de bonos europeos o americanos, lo voy a resumir como que solo depende de la diferencia de rentabilidades entre adquirir activos nacionales o comprar activos extranjeros. La diferencia de rentabilidades se puede modelizar de muchas formas, pero voy a suponer que solo depende de la diferencia entre el tipo de interés que me pagan por comprar activos nacionales y tipos de interés que me pagan por comprar activos extranjeros. Depende solo de esta diferencia. Hombre, en realidad, para ser más exactos, debería depender también de cómo espero que se vaya a depreciar o apreciar la moneda extranjera. Va a depender un poco también de lo que yo espere que va a suceder, si se va a apreciar o se va a depreciar el dólar frente al euro. ¿Por qué? Porque si yo compro un activo en el extranjero, tengo que convertir los euros en dólares, compro el activo, dentro de un tiempo deshago la inversión y tengo que volver a convertir los dólares en euros. Entonces, ese cambio de precio puede afectar, en función de lo que yo espere, a la rentabilidad. Pero, por simplificar, a este nivel yo creo que se puede hacer, me voy a olvidar de esta posibilidad y voy a suponer que solo depende del diferencial entre el tipo de interés nacional y el tipo de interés extranjero. De tal forma que si el tipo de interés nacional es mayor que el tipo de interés extranjero, lo que sucede es que van a entrar capitales. Si es igual, ni salen ni entran, y si el tipo de interés es menor, voy a suponer que salen capitales. Por tanto, el sentido del flujo ya lo tenemos determinado. Ahora, la intensidad va a depender de esta variable, K sub RR asterisco, que va a representar el grado de movilidad del capital. Es decir, una vez que se ha detectado que hay un diferencial entre el tipo de interés nacional y el extranjero, la posibilidad de mover capitales de un país a otro va a depender de que se pueda o no. Quiero decir, por ejemplo, si estoy hablando de la Unión Europea, en el seno de la Unión Europea, el grado de movilidad de capitales entre Francia y España o entre Francia y Alemania, pues es perfecto, no hay ningún problema para llevar capitales de un sitio a otro. Y prácticamente sucede lo mismo si hablamos de la movilidad de capitales entre Estados Unidos y España, por poner un ejemplo. Pero no sucede lo mismo si, por ejemplo, un norcoreano quisiera sacar capitales de Corea del Norte. No puede decir, es que el tipo de interés que me pagan en Estados Unidos es mayor. No, ahí los controles son brutales, o Bután, o cualquier otro país, digamos, muy cerrado al exterior, ¿no? Por tanto, el grado de movilidad de capital, que va a oscilar entre 0 e infinito, va a determinar la intensidad de los movimientos de capital. Con lo que al final, si tenemos en cuenta que este diferencial determina el sentido y esta variable determina la intensidad, podría decir que los movimientos de capital los podríamos modelizar de esta forma. ¿Vale? Con lo que, sabiendo que la expresión de la balanza comercial es esta, y sabiendo que la expresión de los movimientos de capital es esta otra, el equilibrio externo, que es la suma de ambos, podría modelizarlo así. O lo que es lo mismo, así. O lo que es lo mismo, esta será la expresión del equilibrio externo, que a la hora de representar gráficamente va a tener distintas formas en función de cómo sea el grado de movilidad de capital. Si el grado de movilidad de capital es 0, esa expresión es totalmente vertical y se transforma en esta. Si el grado de movilidad de capital es infinito, es decir, hay perfecta movilidad de capital,
la expresión del equilibrio externo es esta. Y el equilibrio solamente viene dado por esta expresión. Y entre esta expresión y esta otra hay infinitas posibilidades intermedias, por lo que podemos decir que aquí hay alta movilidad de capital, por ejemplo, aquí hay baja, aquí hay baja y aquí hay alta. Y después, en todos los demás casos, estos serían los equilibrios, el equilibrio en cada caso, habría que saber que todas las zonas que en este caso estén a la derecha son puntos de déficit. ¿Por qué? Porque la renta es alta y al ser la renta más alta hay más importaciones y si hay importaciones hay déficit comercial. Y aquí al revés, aquí habría superávit. Aquí igual hay déficit y aquí hay superávit. Aquí hay déficit y aquí hay superávit. Aquí hay superávit y aquí hay déficit. ¿Por qué hay déficit? Porque en este punto, por ejemplo, el tipo de interés nacional es más bajo que el extranjero y al ser más bajo salen capitales. ¿Vale? Así que la idea fundamental es, primero, que el equilibrio externo es el resultado de dos tipos de flujos, los comerciales y los de capitales, y que en función del grado de movilidad de capital, su representación gráfica adopta distintas posturas y al mismo tiempo los posibles desequilibrios, sabiendo que el comportamiento de la economía va a ser distinto no solo en función del grado de movilidad de capital, sino también en función de cómo sean los tipos de cambio, si son tipos de cambio fijos o flexibles. Por tanto, lo que nos queda es analizar el equilibrio interno, luego analizar el equilibrio conjunto y a partir de ahí analizar la eficacia de las distintas políticas económicas, que será lo que hagamos en las siguientes píldoras de conocimiento.